ilústrenos un poco de lo que significa ese momento que se intentó romper con la monarquía corrompida española. Bien, en realidad las Cortes de Cádiz es un periodo muy poco conocido en la historia oficial del país y es un momento muy importante porque la mayoría cree de que recién el lenguaje, por decirlo, liberal, novedoso, que quizás se estaba desarrollando en los países de Europa, se piensa que este ingresa en la época ya de la independencia. Sin embargo, hay un momento previo que es dentro de del mismo virreinato del Perú, y es cuando se desarrolla la crisis a partir de la invasión de Napoleón Bonaparte, que establece a su hermano como monarca en España, y una forma de rechazo de los españoles, que aquí se va a conocer como chapetones, es instalando las Cortes de Cádiz. Esta situación es con la finalidad de no reconocer al rey francés y conservar la soberanía de Fernando VII. Esta lógica va a entrar al virreinato del Perú y eso va a dar pie a la formación de juntas de gobierno. Allí es donde surgen las famosas juntas que luego van a ser las que van a organizar lo que vendría a ser pues la fase continental, como le llaman algunos historiadores, de independencia. Y que además de ser el foco de desarrollo más organizado de la independencia, también es que con estas cortes ingresa jurídicamente la idea de igualdad entre los indios, mestizos y españoles y la ciudadanía a partir de la Constitución de Cádiz, que va a entrar en vigencia no solamente en el Virreinato del Río de la Plata, o en el Virreinato de Nueva Granada, sino también en el Virreinato del Perú. Y se va a iniciar un sistema electoral. Entonces, es un momento previo que tiene varias características que luego se van a retomar en la etapa ya de las repúblicas. Y que es importante de tener en cuenta cómo se dio la participación de los sectores indígenas, por ejemplo, en esta situación de lenguaje jurídico novedoso. Quiere decir entonces de que lo que le he entendido, que más por las repercusiones, por las consecuencias, que por el hecho en sí, tiene bastante importancia el haberse organizado, el intentar abolir la monarquía, el que los liberales se organicen y se adecúen a 1776 de la Revolución Americana, 1789 de la Revolución Francesa, porque España siempre estaba atrás de todo, ¿no? Más por eso, es lo que ha servido esta Constitución gaditana, ¿no? Sí, tanto las Cortes, hay un momento previo a la Constitución es en 1812, pero las Cortes van enviando decretos, ¿ya? Y esos decretos van entrando en vigencia tanto en la propia España, pero en España pues no hay población indígena, mestiza, ¿no? Entonces esto genera un gran impacto y sobre todo en la América hispana, y entonces es interesante ver cómo reaccionan los sectores sociales de la época frente, por ejemplo, a la eliminación del tributo, la eliminación de la mitad, que se va a desarrollar en este periodo, que es corto, es verdad, y también el sistema electoral, y por otro lado, como lo señalé, también va a ser focos de los levantamientos. Acuérdense de la Junta de Buenos Aires, de la Junta de Caracas, que van a ser justamente desde allí donde se van a organizar luego los ejércitos libertadores. Entonces todo surge en esta coyuntura que hay que de alguna manera recordar. Todo es, más bien, la participación de los indígenas en las Cortes de Cádiz fue más bien un símbolo, ¿no? Fue más bien nada más que una nomenclatura, ¿no? Porque en la práctica el Inca que participó allí no vivía siquiera en el Perú, las fuerzas o los representantes de las otras partes de España eran la tercera parte de todos los otros españoles, pero fue un buen momento, que lo ideal hubiera sido que tuviera su correlato, que se sostenga en el tiempo, ¿no? Sí, pero en realidad no solamente pasa por Dionisio Inca Yupanqui la participación de los indígenas,
sino que justamente ahora cuando yo presente la conferencia hablaré de otros personajes, de pueblos incluso que sí toman un conocimiento respecto a ese momento de la historia política y que sería interesante tener en cuenta porque demuestra la perspectiva de personajes que creemos que estaban al margen de las noticias, creyendo de que solamente los criollos eran los que estaban enterados, pero no es tanto así. Sí hay una perspectiva respecto a las comunidades, respecto de personajes, más allá del que me menciona Dionisio Icán Yupanqui, que sí es verdad. Él vivió hasta los 8 años de edad, más o menos aquí en el Perú, y luego se convierte en un diputado de las Cortes. En ese sentido no había mucha identificación, porque no vive digamos que la vida del indígena, ¿no? Pero sí hay pueblos que aquí en el Perú se van a enterar, y es muy interesante porque también nos muestra cómo la gente que no sabe leer y escribir de alguna manera utilizando las leyes para encontrar ya sea una oposición o una defensa de esos nuevos derechos. Muy, muy importante en ese sentido. Nosotros hemos conversado con algunos historiadores, nos refieren de que en la práctica ese esfuerzo de liberación del Perú, de todas las otras naciones latinoamericanas, ese esfuerzo de búsqueda permanente de la entidad, ha sido realmente una lucha fratricida, una lucha civil, porque tantos cholos, negros, indios formaban parte de ambos bandos, ¿no? Entonces, que se concienticen algún grupo de indígenas y que los criollos apoyen eso, en realidad hasta parece cosa del azar. Sí, pero hay que tener bastante en cuenta pues que la idea de la patria es una idea novedosa y se va a ir construyendo en la propia guerra. En realidad la república o la guerra de independencia previa a la instalación de la república no puede ser tomada tan como en un asunto así como de una dicotomía, ¿no? Entre españoles y patriotas. Era muy difícil, imagínense, 300 años de haberte de alguna manera construido una cultura política de respeto al monarca y que de un día para otro dejes de hacerlo. Eso va a generar dudas. Esas dudas son totalmente comprensibles, ¿no? Porque es como que en este momento nosotros que estamos en democracia, bueno, ya por un periodo por lo menos de 20 años, ¿no? Que nos quieran cambiar, no sé, imagínense que en este momento nos quieran cambiar de modelo de ser una república a ser una monarquía, nos generaría pues dudas. Y eso mismo hay que entender a estos actores no con los ojos del presente, sino con la mirada desde la época, desde las ideas de ese periodo. Y en ese sentido, lo que yo quiero resaltar con esta presentación es que hay que recordar ese momento previo que luego va a ser heredado en las repúblicas, porque la Constitución, por ejemplo, de Cádiz va a ser la única referencia o una de las referencias principales para luego hacer las propias constituciones que van a regir a lo largo de todo el siglo XIX, no solamente en el Perú, sino en toda América. Y también esa pequeña experiencia electoral de alguna forma va a servir para tener una suerte de idea de más o menos cómo construir el Estado moderno. Entonces, por eso es que es muy importante. Y en el caso de los españoles mismos, rescatan este periodo porque se ha tomado mucho la idea de la influencia de la Revolución Francesa y de la independencia de las 13 colonias, pero también está esta otra situación que es las Cortes de Cádiz, que como que no se la recuerda tanto, ¿no? Y en ese sentido también es importante para poder comprender mejor esa época. Completamente de acuerdo. Como decimos al principio, la Corte Cádiz ha cumplido su funcionalidad, más ha servido para después
se apliquen, se ejecuten, se amalgamen, pero que ha sido el germen, que ha sido la semilla, por supuesto que sí, ¿no? Esa es su importancia realmente de esto. Aunque nosotros, aquellos que nos peleamos, nos demoramos un poco a investigar la historia, bueno, algunos periodistas, desde allí estamos corroídos, no sabemos por la corrupción, no sabemos si monarcas o republicanos pueden haber corrompido más o menos la sociedad, pero en la práctica todavía seguimos buscando un modelo ideal de gobierno, ¿no? Sí, y yo no tanto lo veo como que las Cortes de Cádiz dieron un germen, pero sí un aporte importante que de todas maneras es trascendental de conocer, porque en realidad las Cortes de Cádiz es algo que recién, hace 15 años, será que le han dado mayor relevancia, porque antes se concentraban en la lucha misma, en la guerra, en la influencia de la Revolución Francesa, pero no tanto en este periodo, y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y también que dentro de la misma época de la primera parte de las Cortes, porque luego en 1820 va a regresar la Constitución, y también va a tener cierta vigencia en América Hispana, pero es importante entender de que los sectores populares van a tener una perspectiva y que no están, digamos, de espaldas o no están enterados de las cosas que están sucediendo, ¿no? En la península. De lo que sí no hay duda es que esa conferencia va a ser sumamente interesante. Eso sí va a ser indiscutible, ¿eh? Muchísimas gracias, doctora, por esta oportunidad. Esperamos conversar sobre otros temas alusivos a nuestra patria, la historia, en una nueva oportunidad. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo también. Adiós.